El Instituto Lamel, Logofonía aplicada a mejorar y elevar el lenguaje, presenta audiolibro La Luz, Encuentros con Inteligencias de Otros Mundos, de Sergio Rued, en voz del autor. Capítulo 2. Primeros Encuentros. Capítulo 2. Primeros Encuentros. Jaime y los 4 ángeles. Ya en el hotel de Valle de Santiago, descendí del auto y, sin más, tomé rumbo a mi habitación. Tuve que ascender 3 pisos por las escaleras. Mis movimientos eran automáticos. En mi mente, la película de mis recuerdos seguía corriendo. Tras el encuentro con mi padre, algo me sucedió. Fue como un paréntesis en mi gran enojo. Hice amistad con un compañero de la escuela y de esa manera pude conectar nuevamente con la dimensión de lo agradable. Ese estado de plenitud que cuando toca la vida de un ser humano es capaz de llenar todos sus aspectos y hacerla destellar. Aquel niño, de nombre Jaime, hizo que retornara la sonrisa a mi rostro e incluso me permitió albergar la esperanza de que mi mamá aún me siguiera queriendo, puesto que ella, mi madre, al percatarse de ese cambio en mi ánimo, decidió organizarme una fiesta en mi cumpleaños, mi 9º cumpleaños. Fue una fiesta con piñata y todo, una piñata del que entonces era mi superhéroe favorito, Wolverine, el mutante que resiste todo el dolor del mundo y aún así sigue peleando. Admiraba a Wolverine por eso, y precisamente por eso lo molimos a palos y desgarramos su vientre para sacar dulces de sus entrañas. Justo el día de esta fiesta, Jaime, mi mejor amigo, recibió el diagnóstico. Tenía leucemia. Su madre le pidió a la mía me diera permiso para satisfacer un deseo muy especial del delicado niño. Mi madre aceptó, de modo que por un tiempo acompañé a mi amigo en su habitación del hospital y fui testigo de cómo progresivamente se fue deteriorando. Perdió el cabello, los dientes, la fuerza y finalmente la vida. Jaime murió pocos meses después de mi fiesta de cumpleaños, tiempo que para mí, aunque más para él, supongo, transcurrió en una tortuosa cámara lenta. Una vez que Jaime partió, yo no dejé de verlo. Primero en sueños, y hasta ahí todo normal, pero luego comencé a verlo en completo estado de vigilia. De día, dentro del salón de clases. Mientras la maestra estaba explicando algún tema, de pronto, con el rabillo del ojo lo veía sentado junto a mí, en el lugar que ocupaba cuando vivía. Incluso llegué a escuchar su voz. Al parecer quería decirme algo, pero en el momento en que yo volteaba francamente para dirigirle la palabra, porque yo quería hablarle, él simplemente había desaparecido. Ya no estaba ahí. Prácticamente todos en el salón, niñas y niños, habían asistido a su funeral y al entierro. Pero mi madre no me dio permiso de ir. Su intención, claro, era buena, pero provocó que mi enojo regresara, y potenciado. Una tarde pude ver más claramente a mi amigo, a tan solo unos metros de distancia, casi materializado, como el clásico fantasma de apariencia vaporosa. Estaba en la acera de enfrente. Bajé la banqueta, atravesé la calle y entonces un automóvil me atropelló de forma aparatosa frente a decenas o tal vez cientos de estudiantes y padres de familia. De un momento a otro, me encontré rodeado por una muchedumbre que me indicaba no hacer ningún movimiento. Mi pie izquierdo había recibido buena parte del peso total del automóvil, pues sobre él pasaron 2 de sus llantas, una tras otra. Se trataba de un antiguo Mercedes de los años 70, que en términos populares entraba perfectamente en los parámetros de lo que se conocía como una lancha. Un grupo de padres hizo bajar del auto al conductor para exigirle se hiciera responsable y otros adultos entraron a la escuela para llamar a una ambulancia. Pensé que no me había sucedido gran cosa, pero cuando intenté incorporarme y caminar, noté que era imposible
y luego vi cómo el zapato deportivo que calzaba, originalmente blanco, lentamente se fue tiñendo de rojo. Decidí hacer caso a las recomendaciones y no me moví. Mi madre llegó con su hermana. Mi tía no encontró una mejor manera de reaccionar que regañarme, dando de gritos mientras mi madre corrió a la escuela para llamar por teléfono a su hermano, el médico. Él solo le dijo: «Espera la ambulancia». Pero había un tráfico atroz, como ya era costumbre desde aquel entonces en la Ciudad de México, y la ambulancia simplemente no llegaba. En su desesperación, mi madre me subió a su auto y salió de allí a toda velocidad. En 30 segundos estábamos parados, como todos los demás autos que abarrotaban la calle. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Bien», le dije, «no es nada». Pero notó el esfuerzo que yo hacía por no gritar, por no aullar de dolor, y además el aspecto de mi pie era ya alarmante, pues ahora el rojo líquido ya no solo teñía mi calzado y la parte baja del pantalón, sino que estaba formando un pequeño charco en el piso del auto. «¿Qué hacemos?», pregunté. Ella, con total convicción, me dijo: «Rezar». Apenas empezábamos con la segunda vuelta del Padre Nuestro, cuando 4 policías en motocicleta aparecieron de quién sabe dónde. Uno de ellos se acercó y preguntó si necesitábamos algo, pero no esperó respuesta. Hizo una seña a sus compañeros y al unísono los 4 encendieron sus sirenas y nos abrieron paso entre el atascamiento de autos. Nos escoltaron, uno enfrente, otro atrás y los otros 2 a cada costado del coche. Tomamos en sentido contrario una de las avenidas más importantes y concurridas de la ciudad, y a nuestro paso la aglomeración se abrió como las aguas del Mar Rojo frente a Moisés y sus hordas de esclavos liberados. Dentro del auto, mi madre y yo seguíamos rezando el Padre Nuestro en voz alta. En pocos minutos llegamos al hospital. Nos recibió un par de enormes enfermeros que traían una camilla. Con habilidad sorprendente me levantaron, me inmovilizaron y me colocaron en ella. Cuando volteamos para agradecer la ayuda, apenas segundos después de esto, los policías ya no estaban. Y ninguna de las personas a las que les preguntamos, ni los enfermeros, ni el personal del hospital, recordaba haberlos visto. Nadie. Es normal ver fantasmas, ¿o no? El atropellamiento fue aparatoso, pero por fortuna no tocó ningún órgano vital, sino que se concentró en mi pie izquierdo. Los médicos pudieron detener pronto la hemorragia y resarcir los demás daños, que por fortuna no fueron muchos, a pesar del desprendimiento parcial del segundo dedo. Me dieron de alta ese mismo día. El espectáculo que di con ese accidente y haber sobrevivido a él me dieron fama instantánea y renombre en toda la comunidad escolar. Después de los doctores del cuerpo, vinieron los de la mente. Cuando los primeros me preguntaron, contesté que la culpa del accidente había sido mía, puesto que crucé la calle sin fijarme, porque quería llegar a la acera opuesta, donde estaba Jaime, a quien no había dejado de ver desde su muerte. Cuando mi madre supo esto, decidió llevarme al psiquiátrico. Los especialistas dijeron que, por ser primogénito de mi padre, podía haber heredado su esquizofrenia, y en el acto, mi madre volteó a mirarme con temor, lo cual para mí no resultó nada agradable. Tras una serie de estudios y encefalogramas, los médicos no descartaron la esquizofrenia por herencia, pero dijeron haber encontrado una anomalía en la separación entre los hemisferios cerebrales, lo cual indicaba que sí, que efectivamente podía estar teniendo alucinaciones o simplemente mintiendo. La otra hipótesis fue que me encontraba hundido en la depresión debido a la pérdida de mi amigo y, en consecuencia, el accidente más bien había sido un intento de suicidio.
Me recetaron toda su farmacopea, empezando por el metilfenidato y yendo cada vez más lejos con sustancias que pretendían hacer jugo con mis neurotransmisores. Dejé de ver a Jaime, claro, dejé de soñarlo, dejé de oír su voz y me enojé más. La relación con mi madre empeoró como nunca hasta entonces. Yo buscaba estar fuera de casa todo el tiempo y me hice amigo de otro muchachito tan confundido como yo, Genaro. Y de los 9 a los 13 años hice tantas travesuras, de las no agradables, que bien podría llenar 10 libros con ellas. En fin, que durante esos 4 años, los medicamentos pudieron efectivamente desvanecer el fantasma de Jaime, pero no controlar mi terrible ira. El único tema de estudio que me interesaba era, curioso para un niño tan travieso y hasta malvado como yo en ese entonces, el religioso. Tal parecía que yo mismo, mi ser interior, estuviera buscando su propia medicina, como si muy en lo hondo intuyera que el problema estaba en mi alma, no en las células nerviosas. Tomé catecismo, preparándome para hacer mi primera comunión, dirigido por el mismo sacerdote que me había bautizado. ¡Qué ironía! Yo, el niño malo de la escuela, lo que en el fondo anhelaba era ser sacerdote. Pero el sueño duró poco. En una ocasión, huyendo de la policía, mi compañero de correrías y yo nos metimos al templo, el mismo lugar donde me preparaba para comulgar con Dios. «Los padres de aquí me quieren», le dije. «Nos van a esconder». El sacerdote nos recibió con una sonrisa astuta, casi cómplice, y dijo que nos ocultaría siempre y cuando le confesáramos nuestros crímenes y pecados. Y así lo hicimos. «Nosotros no tenemos la culpa, padre. No somos malos, pero no le caemos bien a la gente. Y si alguien nos busca, nos encuentra. Mire, nos conocimos en la escuela. Tuvimos un problema con un niño al que apodamos el anormal. A Genaro lo expulsaron. A mí solo me condicionaron y me advirtieron que si hacía una más, me sacarían. Por eso ya no estudiamos juntos, pero vivimos muy cerca, como a 10 cuadras, y los fines de semana nos vemos para jugar. Mire, íbamos en las bicicletas y nada, solo pasamos frente a la casa de ese señor, se lo juro, nada más. Entonces él nos gritó, nos dijo: «Bájense de la banqueta, no sean pendejos, van a atropellar a alguien». Nos dijo pendejos, padre. Nosotros íbamos en la banqueta porque es más seguro, ¿no? Ese señor no debió hablarnos así, se metió con nosotros. Entonces hicimos un plan y regresamos a devolvérsela. «No, padre, no, la policía exagera, no fue para tanto, o sea, sí, fuimos y le rompimos la puerta de su casa, sí, pero nada más. Lo que pasa es que ahora tiene miedo de que regresemos en la noche y no sé, le hagamos algo más, ¿no? Así ya quedamos parejos. La próxima vez que quiera meterse con nosotros, ya se la pensará». El padre no nos dio la absolución, ni mucho menos. Cuando terminó de escuchar nuestras razones, simplemente nos agarró bien fuerte de las orejas. En ese instante dejé de respetar a los sacerdotes y solté por completo mi idea de seguir su camino. Nos sacó a rastras de aquel edificio y nos entregó a la policía, que justo nos esperaba fuera de la iglesia, pues nos habían visto entrar. Y no paró ahí la cosa. Ese sacerdote fue y dio su testimonio, el cual sustentó el expediente con el que se nos declaró como menores infractores. Hoy bendigo a aquel sacerdote, aunque con nosotros ciertamente rompió el secreto de confesión. Agradezco su criterio, que posteriormente ha sido en mi vida objeto de gran reflexión. Ahora pienso que todas esas travesuras que realicé en compañía de mi cómplice fueron la manera tal vez torpe e infantil en que pretendíamos encontrar un poco de luz para nuestras vidas. Pero en aquel momento, lo que generó en mí la traición de la iglesia
fue mucho resentimiento y dolor, tanto mental como físico, pues aun cuando no terminé en la correccional, fue mi propia madre la que asumió la tarea de corregirme a fuerza de golpes y agresiones verbales. Yo no podía dejar de sentir que cada uno de esos golpes y cada maldición que me espetaba iba dirigida más bien hacia ella misma y hacia su malograda creación, que era yo, o tal vez hacia el ser que Dios le había mandado para infligirle un inmerecido castigo. Por su parte, Genaro, aquel chico a quien quise y amo tanto, por desgracia cayó en el mundo de las drogas. Pasados los años, me enteré de que a los 19 salió de casa de sus padres para nunca más volver, ni siquiera en forma de noticia. El avistamiento. En mi habitación del hotel en Valle de Santiago me asaltó la pregunta: ¿y si encontrara a Genaro hoy, lo reconocería? ¿Y él a mí? ¿Qué quedaría en común entre nosotros más allá de los recuerdos? Sonreí con un poco de melancolía y abrí las puertas del balcón para que entrara el aire fresco. En un par de horas realizaríamos ahí mismo la regresión hipnótica que, de funcionar, podría ser un parteaguas en mi vida. Despejé la mente y volví a concentrarme en hacer el recuento de mis historias, de mi historia, a fin de tener toda esa información lo más fresca posible cuando llegara el psicoanalista. Sin necesidad de esforzarme, pude retrotraerme a aquel periodo de ira que fue mi adolescencia. Era curioso, pero en aquella época todas las noches rezaba, cuando menos un Padre Nuestro. No había una sola noche en que no lo hiciera, pero llegado el día comenzaba a maldecir a todo mundo. A todos me refería como malditos, como cuando era más pequeño. No sé cómo mi madre tuvo la idea de llevarme con un grupo dedicado al desarrollo personal para ver, según sus propias palabras, si podían sacarme el diablo. Allí daban charlas motivacionales y cursos diversos que, de inicio, me parecieron absurdos y hasta ridículos, pero cuando tuve que hablar frente a una nutrida audiencia y tomé el micrófono, en ese momento me comenzó a gustar. Y claro, se notó. Incluso me otorgaron una beca para aprender el arte de hablar en público. Con esto, la ira nuevamente fue amainando y logré alcanzar cierto grado de felicidad. Corría el año 1999. Era sábado, cuando salí de mi curso de oratoria, en el cual yo era el único niño, entre puros adultos. Mi madre y mis hermanos ya me esperaban. Fuimos de compras a una enorme tienda departamental. De salida, en el estacionamiento, que también era grandísimo, a cielo abierto, nos percatamos de que no una, ni dos, ni 100, sino cientos de personas, todas las que estaban en el lugar, apuntaban hacia el cielo. Volteamos a mirar y sin esfuerzo alguno pudimos ver el porqué. 7 esferas plateadas estaban suspendidas en el aire y no a demasiada altura. ¡Impresionante! Los 7 objetos estuvieron allí flotando durante unos 5 minutos como 7 ingrávidas esferas de mercurio. Y entonces de pronto, en el mismo instante, comenzaron a moverse de aquí para allá a velocidades espectaculares, dibujando figuras geométricas perfectas. Luego, con los movimientos, fueron mezclándose, fusionándose. De 7 que eran, se volvieron 5, luego 3, se mantuvieron así otros tanto, haciendo una especie de piruetas. Primero una se quedó en el centro inmóvil, mientras las otras 2 bajaban y subían sincrónicamente como un espejo. Luego fue al revés. La de en medio comenzó a moverse en tanto que las otras permanecían inmóviles. Al fin, las 3 se fusionaron en una sola que,
Tras emitir un destello y una especie de rugido sordo, único sonido de toda aquella exhibición, salió disparada verticalmente a una velocidad vertiginosa, dejando tras de sí una estela de vapor blanco. Terminó todo y todavía por algunos segundos el silencio perfecto reinó en la multitud. De a poco fueron escuchándose los murmullos, las voces, los comentarios. ¿Fue real?, se preguntaban unos a otros. Fuimos cientos los testigos, por lo menos los que me constan. Era sábado por la tarde, en plena Ciudad de México. Mi madre nos hizo subir apresuradamente al coche y nos retiramos de ahí, comentando lo que acabábamos de ver, hablando de eso. Por supuesto, ¿qué fue eso? ¿Ovnis? Mi madre no creía en eso. «Los ovnis sí existen», expresé todavía deslumbrado. Rió mi madre con forzada ironía. «Pero los acabamos de ver», replicamos a coro. «Pudo haber sido otra cosa», dijo ella, pero no agregó nada más. Luego guardamos silencio, cada quien rumiando sus propias reflexiones. Yo le compré la idea a mi mamá. Sí, tal vez fue otra cosa. Los gringos, seguro, los gringos y su tecnología militar, vigilándonos. El hueco en mi memoria. «No, no es cierto», comentó divertida mi bella esposa del otro lado de la línea telefónica. Luego soltó una carcajada. «¿En serio, Jun?», insistí riendo también. «Un muchacho disfrazado. El extraterrestre de Don Oscar era un muchacho disfrazado. Además, el vestuario estaba feo y mal hecho». En mi habitación del hotel, aproveché unos minutos para llamar a Yunuen, que se había quedado en casa. Luego de la llamada me concentraría por completo en lo que estaba por venir. Tenía grandes expectativas en esa regresión, pero también estaba preocupado, no solo porque durante el proceso encontrara información no deseada, sino también porque la experiencia resultara ser un fraude, parecido al de la fotografía de aquel extraterrestre. La conversación telefónica fue corta, divertida, y terminó con el acostumbrado beso bien tronado que siempre nos enviamos cuando estamos lejos físicamente. Me dirigí al baño y abrí la llave del agua caliente para que se llenara la tina. Con el vapor que subió hasta mi rostro, llegaron los recuerdos. Lo primero que llegó fue la tristeza que reflejaba aquel día el rostro de mi madre. Sentí un nudo en la garganta. Ella, su mirada, su actitud, toda, reflejaba una pena terrible. Sin embargo, nos llamó y, pretendiendo estar alegre, nos propuso un viaje a la playa. Nosotros tres, sus hijos, bien sabíamos que tenía roto el corazón debido a que acababa de terminar su relación amorosa con un cantante al que llegó a tomar tan en serio que había hecho todo lo posible por integrarlo a la familia. «¿Les gustaría conocer Huatulco?», dijo. Nosotros, preocupados como estábamos, nos volteamos a mirar y luego de un segundo de desconcierto explotamos al unísono en un sí, al que siguió una explosión de sonrisas. Preparamos el equipaje y partimos esa misma noche temprano. Ya más arriba narré en términos generales los pocos recuerdos que me quedaron de la experiencia que tuve en ese viaje. Añadiré solo algunos detalles. Yo tenía 13 años. Recorríamos una ruta entre el estado de Guerrero y el de Oaxaca. Mi madre manejaba nuestro Shadow negro de 2 puertas modelo 91. Ocupo el lugar del copiloto.
Mis 2 hermanos viajan en el asiento de atrás. Vamos oyendo el radio. Yo dejo volar mi imaginación pensando en lo bonito que sería tener a quien dedicarle alguna de esas canciones. Mis hermanos duermen. Pego mi sien a la ventana fría. Del otro lado, la noche es oscura, sin luna, totalmente estrellada. Suena la canción de moda Un Nuevo Amor, de un grupo ecuatoriano de rock pop. Tengo un sentimiento particular. Es nostalgia, pero nostalgia de algo que no he vivido aún. Quiero enamorarme. Lo pienso, lo siento. Mi madre aprieta mucho los puños para sujetar el volante. Lleva los ojos bien abiertos, mirando al frente. El sueño se va adueñando de mí, al tiempo que en mi mente va dibujándose mi chica ideal. ¿Cómo serían sus ojos, sus labios? La señal de radio se pierde. Comienza a sonar la estática y mi madre, con un movimiento seco y certero, apaga el aparato. Veo un camión que transporta refrescos viajando delante de nosotros, lo cual obliga a mi madre a bajar la velocidad. A mí se me cierran los ojos. Los abro y veo el mismo camión. Se vuelven a cerrar. Me dejo ir un poco, pero los vuelvo a abrir y el camión sigue ahí. Parpadeo 1, 2, 3 veces y el camión ya no está. El auto avanza nuevamente a buena velocidad, tal vez a unos 100 kilómetros por hora. Son las 2:15 a.m. Lo sé porque lo veo en la carátula del reloj del tablero, que es bastante grande. Me sumerjo nuevamente en la placidez del sueño y de pronto mi madre da un grito, espantada, se aferra más firmemente del volante y no baja la velocidad. Despertamos sobresaltados. Nos dice que acaba de ver algo volando frente al carro. No está segura, algo como una nave. ¿Una nave, mamá?, preguntó todavía aletargado. ¿Dónde está? Está arriba del carro. Mis hermanitos, ciertamente alterados, no atinan a qué decir. ¿Arriba, mamá?, exclamo con cierta ironía, al tiempo que comienzo a bajar la ventanilla con la manija de la portezuela. No, Sergio, ¿qué haces? Cierra ese vidrio. Yo saco la cabeza por la ventanilla, volteo hacia arriba y no veo más que cielo, un cielo impresionantemente despejado y lleno de estrellas. Vuelvo a meter la cabeza al interior del auto. No hay nada, mamá, le digo. Estás bien loca. Ella me dice algo, todavía gritando, pero yo ya no la escucho, porque en ese momento se dispara la alarma del coche y se enciende la radio, que a todo volumen solo reproduce el sonido de la estática. El coche comienza a vibrar, se activan los limpiaparabrisas a todo lo que dan y entonces sí, todos comenzamos a gritar, pero no para hacernos oír, sino como expresión innata de terror. Mi madre suelta el volante, se lleva las manos a la cabeza y llega la luz y el silencio. Una luz que no solo se ve, sino que se siente, perfectamente blanca y poderosa, cegadora, exquisita. No entra por las ventanillas, no se proyecta desde ningún foco, simplemente llega, se hace la luz. Es un segundo, un chispazo. La luz me hace cerrar los ojos y cuando los vuelvo a abrir, estamos afuera del auto, los 4 de pie al lado de la carretera, con las espaldas recargadas sobre las puertas cerradas del coche. En el horizonte, el sol está a punto de salir. ¿Qué pasó, mami?, pregunta mi hermanita, que tiene 7 años. Nada,
responde esta mientras todos vamos reaccionando poco a poco. Ya, súbanse al coche. Y así lo hacemos, cada uno en su respectivo asiento. Mi mamá ve la hora en su reloj y hace gesto de extrañeza. A mi pregunta, responde que marca las 2:17 AM. El reloj digital del coche está apagado. El auto mismo no da marcha. Pasa el tiempo. Seguimos en una especie de trance. Un hombre detiene su camioneta y desde dentro nos pregunta si estamos bien. No sé qué le respondemos. Él dice que la caseta está cerca, que nos enviará ayuda y se va. Nos quedamos en silencio. El sol se empieza a asomar a lo lejos. Yo no sé qué siento, pero no es miedo. O tal vez sí. Mi corazón está tranquilo, mi mente quieta. No tengo preguntas, no tengo respuestas. Llega entonces una grúa de asistencia vial de Caminos Federales y nos remolca al poblado más cercano, cuyo nombre no recuerdo. En la tina del hotel, mis manos ya iban arrugándose y la alarma del teléfono, que había programado para salir a tiempo de mi baño, no sonaba aún. Sin salir del agua, me estiré un poco, tomé con cuidado el celular para ver la hora y sí, en efecto, aún me quedaban algunos minutos para disfrutar de la experiencia, de modo que recargué mi espalda en la tina y volví a sumergirme, a la vez en el agua tibia y en mis recuerdos. Este ha sido el capítulo 2, Primeros Encuentros, del libro La Luz, Encuentros con Inteligencias de Otros Mundos, de Sergio Rued, en voz de su autor. Recuerda que el libro está disponible en Amazon Books y en www.institutolamel.com. Que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera.